A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel. El título de este editorial es el siguiente: Recursos de los trabajadores, así en interrogación, y los trabajadores entre comillas. Recursos de los trabajadores, se cierran las comillas y se cierra el signo de interrogación. ¿A qué se debe esto? Miren, cuando se mencionó aquellos de que nos van a robar las afores y van a tomar el dinero de las afores, a varios que se expresaban de manera virulenta en torno a eso que consideraban un robo. Oye, le digo, ¿tú sabes qué monto tienen acumulado las 10 afores que hay? ¿Cuánto es el monto que administran? Mucho, me dice, mucho dinero. A ver, no te pregunté si era mucho o poco, te pregunté si sabías cuánto. Pues no sé, mira, antes de que hables, procura informarte. La CONSAR tiene un reporte trimestral muy completo, donde viene desglosada la cantidad por cada una de las afores y por cada una de las, lo que llaman CIEFORES generacionales. Ahí te vas a enterar cuál es el monto. Pero hay otro cuadro ahí en ese reporte trimestral, donde viene la distribución que hacen las CIEFORES, que son las sociedades de inversión, son las que invierten esos dineros, y te vas a encontrar con algo muy interesante que tú ignoras, por eso hablas a lo tarugo. Le dije otro adjetivo, ¿verdad? Pero vamos a decir, el 52% de los 6.6 billones de pesos que está acumulado en las afores, en las 10, el 52%, es decir, 3 billones 300 mil millones de pesos, están invertidos en papel gubernamental. Es decir, que el gobierno federal no necesita robarse el dinero de las afores, cosa que además no sería posible. No necesita tomarlo porque la mitad, el 52%, un poquito más de la mitad, financia su déficit operacional. Por supuesto que esto lo hace pagando el interés correspondiente a cada instrumento de deuda que emita el gobierno y que compran las CIEFORES. Por ejemplo, en el caso de los CETES, están pagando ahorita un nivel de 10.25 o 10.5, una cosa así, y eso ha permitido que el recurso de los trabajadores recupere lo que había perdido por las minusvalías. Entonces, de una u otra manera, eso que el gobierno hace de tomar, de que le compre papel las CIEFORES, le ayuda a los trabajadores. Ahora bien, ha habido otras ocasiones en que la inflación es tan baja que la tasa del interés devengado por ese papel genera una minusvalía. No ha sido el caso, al menos en estos 2 últimos años. Entonces, ¿qué quise decir yo en aquel entonces? Señores, nadie se está robando dinero de alguien. Lo que está haciendo el gobierno es aprovechar su situación para obtener el financiamiento más barato del mercado. Porque si estuviera no limitado en qué usar ese dinero por las CIEFORES, ellos buscarían instrumentos de deuda o acciones o lo que sea con tasas más elevadas. Pero el gobierno, como tiene, ¿qué dice? Parte y comparte, se queda con la mayor parte, entonces tiene la menor tasa del mercado, que son sus CETES, porque los otros instrumentos ya pagan más interés. Muy bien, pero después pues ya se olvidaron los buenaonditas y los defensores de los dineros de los trabajadores
Y luego esto vino por el escándalo de que se robaron aquellas cuentas que tienen 10 años inactivas y todo. Y resultó que el monto promedio acumulado en esa cuenta creo que eran 200 pesos o una cosa, pues, que nadie ha reclamado desde hace muchos, muchos años. Muy bien. ¿Y por qué es esa situación que el grueso de esos 6.6 billones los tienen de todos los trabajadores del país un porcentaje que es en el mejor de los casos la tercera parte, 34%, una cosa así? Porque para tener dinero en una Afore, fíjense bien, para tener dinero una persona, un ciudadano común y corriente de a pie, trabajador o empleado, tiene que estar en la formalidad. En la formalidad. ¿Y cuántos son los trabajadores formales hoy en este país? El último dato publicado es el dato a noviembre de este año, que aquí en este recuadro está en la parte de abajo, aquí está, eso es noviembre del año 24. Hay registrados en el Seguro Social 22.643.638. Vamos a cerrar en 22.650.000. Muy bien. ¿Y por qué es importante mencionar esta cantidad? Porque este número de 22.650.000 es la parte de la población económicamente activa que está en la formalidad. Y la PEA son alrededor de 56, 57 millones. Quiere decir que un poco más de la tercera parte, pónganle el 34, 35 o un poco más, pónganle para no hacerla de tos, el 40%. El 40% de la población económicamente activa está en la formalidad. Por lo tanto, ese 40% recibe aportaciones que las, valga la redundancia, las aportan los patrones, porque el trabajador nomás aporta el 1.125 del 8.75 que es ahorita. En esas condiciones es un porcentaje, vamos a cerrar en la tercera parte para que sea fácil, o el 40%. Son los que están en la formalidad y son los que podría pensarse que les van a robar, entre comillas, sus recursos. Pero ¿por qué no los puede robar el Estado o el gobierno federal? Porque esos recursos están etiquetados y está plasmado en la legislación vigente la propiedad de ese recurso. Y cada trabajador o empleado recibe cuatrimestralmente un estado de cuenta donde se le detalla lo que tiene en la subcuenta de retiro y, ojo, también lo que tiene en la subcuenta de vivienda. Esos dos rubros ahí están explícitamente señalados. Por lo tanto, si alguien quiere robárselos, sea quien sea, ¿verdad? Pues dices, pero ¿cómo si aquí está mi último estado de cuenta y aquí tengo esto? Es decir, por eso me sorprende cuando dicen se quieren robar esos recursos. No es cierto, señores. En todo caso, el gobierno, abusando de su posición, utiliza para financiar su operación, como es el caso de las Afores, el 52% de los 6.6 billones de pesos. Ese sería el contexto para pasarnos ahora al Infonavit. Muy bien. El Infonavit es una institución creada en 1972 por el presidente Echeverría y su primer
director fue el licenciado, maestro en administración, Jesús Silva Herzog Flores, que después fue secretario de Hacienda, secretario de Turismo, un personaje en el mundo de las finanzas en México y un excelente tenista además. Muy bien. Ahora bien, esos recursos que están ahí en la panza del Infonavit, aquí está la cantidad correspondiente a octubre del 2024. Ustedes pueden ver en el rectángulo vertical más grande, aquí está mi dedo índice moviéndose aquí, la cantidad es, a ver si se ve bien, es 810 mil millones de pesos, 810 mil millones 229 mil 360 pesos. Repito, no, perdón, son 700, lo tenía tapado, 766 mil 810 millones de pesos, 209 mil 360. Esa es la cantidad que está ahí en lo que se llama el FAMBIT, que es un instrumento para mover esa tesorería por parte del área especializada del Infonavit. Muy bien. Pues de estos 766,810 millones de pesos, ojo, 300,000 millones están en papel gubernamental. Es decir, un poco más del 40% de esto, un poco más del 40% financia adquiriendo papeles de deuda del gobierno federal, al igual que en caso de las Afores. Pero ahí estamos hablando de una cantidad que es 10 veces la cantidad de aquí, porque aquí son 300,000 millones de pesos, allá es 3.1 o 3.3 millones de pesos. Ahora bien, ¿en qué utiliza el Infonavit el resto, los otros 400,000 millones de pesos? En instrumentos financieros para elevar este monto, y cada trabajador tiene su, vamos a decir, la cantidad de dinero explicitada en esa cuenta, en ese estado de cuenta que le dan. Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a la parte más interesante. Dicen los buenaonditas, es que se quieren robar los recursos de los trabajadores, esta bola de ratas. No, otra vez, de las 77 o casi 78 millones de cuentas, la mayor parte de ellas inactivas en el Infonavit, las que están activas son el número que les leí hace rato, 22,650,000. ¿Por qué razón? Porque para tener y seguir incrementando los recursos en el Infonavit de un trabajador o empleado, tiene que tener una relación formal, es decir, estar en la economía formal. Y hay otro elemento que vale la pena señalar. No estoy cuestionando que los recursos sean de los trabajadores, sino le comento a usted lo siguiente: la aportación del 100% de esos recursos se debe al 5% del salario base de cotización, y así lo establece la Constitución, lo aporta la parte patronal. Es decir, el origen de estos recursos no es ni siquiera un centavo aportado por el trabajador. Por supuesto que el patrón, al acreditarle al Infonavit el 5% de lo que gana el trabajador mensualmente, pasan a ser de su propiedad. Pero repito, el origen no es una aportación del trabajador, es la parte patronal. Muy bien. El Infonavit tiene una administración tripartita: gobierno federal, patronos
y sindicatos o grupos obreros, vamos a decir, representación obrera. De tal manera que en ese Consejo General participan los tres sectores de la producción, vamos a decir, los dos factores de la producción, capital y el trabajo, y el gobierno federal como una especie de árbitro. Todo el uso que se haga de ese recurso, de esa tesorería, tiene que tener el visto bueno de los integrantes de ese consejo, porque es tripartita. Muy bien. Ahora, de repente, después de este agandalle que quisieron y que hicieron, al menos falta la aprobación, creo, en diputados, la hizo el Senado, y falta que en la Cámara de Diputados se haga la aprobación, la discusión de la minuta, etcétera, etcétera. Pero pasa lo siguiente. Otra vez, repito, los que tienen ese dinero son los que tienen un trabajo formal. Por eso cuando dicen se van a robar los recursos de los trabajadores, no, es falso eso. En México la población económicamente activa nos habla de 56, 57 millones de personas que podrían trabajar, aun cuando hay trabajadores que tienen menos de 16 años, particularmente en las áreas agrícolas, donde hay cultivos de hortalizas, legumbres, frutas, etcétera, y que en principio no deberían trabajar porque no tienen los 16 años. Y la PEA incluye personas de los 16 años, a partir de los 16 años, y hasta los 65. En esas condiciones, pues, es una irresponsabilidad intelectual hablar de que se quieren robar los recursos de los trabajadores en el Infonavit para hacer esto y el otro, y como fue muy ratero Octavio Romero en Pemex, y dicen, fue el que quebró a Pemex. Quiero aclararles lo siguiente. La capacidad intelectual de Octavio Romero Oropeza no le alcanza ni de lejos a destruir algo. Es un hombre con una capacidad intelectual rayando en cero. Pero además, ese honor histórico de quebrar a Pemex en modo alguno le pertenece a Octavio Romero Oropeza. Petróleos Mexicanos tiene años y años quebrada esa empresa. En quiebra. Revisen ustedes los estados financieros o la carátula del balance general de hace 10, 15 años y van a ver usted que el patrimonio ya era negativo. Entonces, no le achaquen triunfos a este inepto de Octavio Romero como que fue el que quebró a Pemex. No, fue el que robó en Pemex, y mucho, él y su banda de sinvergüenzas. Pero llegar a quebrar a Pemex, no, es mucho honor para él, con un hombre con un cerebro de nuez. Es un hombre incapaz, ¿verdad? Que va a llegar a ver qué pepena hay en el Infonavit, algunos costales de cemento, algunos viajes de varilla, no lo dudo. Ahora bien, de estos casi 800,000 millones de pesos, 300,000 ya los usa el gobierno federal y paga el impuesto correspondiente, paga el interés correspondiente. ¿Cuál es el problema en estas modificaciones de ley? El problema está en otra parte, de que quieren utilizar ese recurso para construir vivienda, que es una tomada de pelo, eso va a ser un fracaso rotundo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo van a utilizar y no van a pagar los intereses correspondientes. Eso no es cierto. Eso no es cierto, pues. En consecuencia, van a tomarlo, ahora sí, sin restricción alguna. ¿Por qué? Porque el gran problema de la modificación legal es la constitución de los tres cuerpos que tienen injerencia en las decisiones en el uso de ese recurso.
donde antes no tenía el gobierno federal o la Secretaría de Hacienda el poder total. Con esta reforma sí lo tiene, porque deja a los obreros y a los patrones en minoría, y el gobierno, la Secretaría de Hacienda, puede decidir lo que le dé su gana. Ese es el problema. Y lo explicó Ricardo Anaya en una brillante exposición en el Senado de la República. Les suplico encarecidamente que vean ese video de Ricardo, que vean, nadie pudo expresar una sola palabra contradiciéndolo, porque eran verdades, pero durísimas. Los exhibió a los senadores integrantes de la comisión respectiva. Busquen, por favor, ese video de Ricardo Anaya de 10, 12 minutos, pero una cosa sistemáticamente analizado, y aquí, y el artículo tal, y por esto, y así, asado. Inobjetable la crítica que hace ahí Ricardo, con la precisión que lo caracteriza, su inteligencia para el análisis de primera ese video. Por eso no les menciono, porque ahí está. Yo no superaría esa explicación de Ricardo. Ese es entonces el problema. Ahora bien, vamos a suponer que quieran los otros 500,000 pesos o 100,000 millones, lo que gusten ustedes. Lo podrían hacer sin problema alguno, si es que se aprueba en diputados la iniciativa de ley tal y como se aprobó en el Senado de la República. Y eso habrá un periodo extraordinario en enero para analizar, habrá un dictamen en la comisión respectiva o comisiones respectivas en Cámara de Diputados, y ya con el dictamen, entonces sí se puede realizar un periodo extraordinario o una sesión extraordinaria. Pero si no hay dictamen, no puede llevarse a cabo esa sesión extraordinaria o ese periodo extraordinario. Ahora bien, pero dice uno, bueno, ¿por qué han decidido modificar esos frenos o esos controles ahí? Porque el Infonavit durante algún tiempo construyó casas y fue un pozo de corrupción inagotable. Fue aquello, corrupción desde la adquisición de los terrenos, la compra de materiales. Aquello fue una feria acá para empresarios, o más bien negociantes corruptos, líderes sindicales que formaron su propia constructora, líderes que se hicieron, bueno, el Joaquín Gamboa Pascoe tenía una construcción, era una cosa aquello de locura lo que hicieron. Esos grandes líderes sindicales de sindicatos y que tienen 40, 50 años bateándola ahí. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren eliminar esos frenos para poder tomar el dinero para aportarlo a una empresa constructora que va a constituir el Infonavit, que va a comprar terrenos y que va a construir las casas. El Infonavit no tiene experiencia para construir casas, no tiene experiencia para comprar terrenos. Eso quedó muy atrás, ya hace 30 años, ¿no? Un poco más de 30 años, casi 40 años. En esas condiciones, pues, ¿por qué han recurrido a ese recurso, valga la redundancia? Porque no tienen dinero. El erario no recibe dinero de los contribuyentes por el estancamiento de la economía y porque hay una serie de compromisos en los beneficios sociales, etcétera, 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 ¿ya? Entonces dicen, ahí hay dinero. Sí, ahí hay dinero. Pero tendrían evidentemente, es como si fuera un préstamo, pues. Van a tener que pagar el interés correspondiente. Entonces, ¿ante qué estamos? No es un robo, señores, por favor, no engañen a la gente. No es un robo y no es a los trabajadores, sino a un grupo que en el mejor de los casos será el 40% de los trabajadores de la PEA, que son 56, 57 millones.
el mismo caso que se presentaba cuando las Afores. Ahora bien, ¿por qué no han protestado más que unos cuantos, y eso en el Senado de la República, y también algunos opinantes en las redes sociales, sin precisar estos detalles que les he comentado? Es más fácil el verbo estridentista. Se quieren robar los recursos de los trabajadores. Y acá, el típico buena ondita, como el burro que tocó la flauta. Deberían, antes de lanzar esas acusaciones, esos señalamientos, estudiar la iniciativa para poder opinar con conocimiento de causa. Pero esos buena onditas del Twitter y eso no cuentan. No cuentan porque muchos de ellos trabajan en alguna universidad o algo y lo más probable es que ni siquiera sepa cuánto tienen en la cuenta en la subcuenta de vivienda. Bueno, pero obviemos eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos la costumbre muy arraigada de que alguien dice se quieren robar los recursos y en ese momento se va la horda ahí. Se van rateros, se quieren robar los recursos, pero ni siquiera está aprobada la iniciativa de ley de reforma a la ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo. No está aprobada todavía. No sabemos ahora que gracias a esa presión, no fue gracias a esa presión, fue gracias al desaseo de ellos mismos, porque son tan pendejos que ni siquiera eso saben hacer, saben promoverlo para decir claramente cuál es, que no tienen dinero y dicen, esta es una cosa de la anticientífica, vamos a construir en el sexenio 1 millón de viviendas. Desde ahorita le digo a la anticientífica, el número de viviendas que va a construir, como dice, 1 millón de viviendas, mírele, 2, 3 tengueles va a construir. Normalmente en este país, tomando todas las instituciones o empresas que construyen vivienda, llegan a lo más a 350,000 viviendas. Y dice que va a construir ella sola 1 millón de viviendas, no las van a poder construir ni convocando y aceptando las constructoras, todo eso. ¿Por qué? Porque el mercado no lo aguanta. No es decir, a ver, construyan 1 millón. No, señores. Es complicado esto, pues. Ahora bien, imagínense ustedes, al ser una constructora pública, ¿a qué reglas estará sujeta? ¿A qué reglas estará sujeta? Habrá responsabilidades impositivas, responsabilidades legales de lo que van a estar construyendo, reclamos, reclamaciones del que adquirió una vivienda supuestamente, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. Ahora, en torno al Infonavit, hay una mafia de constructores que se llevan a piquete de panza con sus funcionarios. ¿Por qué no protestan los integrantes del consejo del Infonavit, que serían los obreros y los patrones? ¿Por qué? ¿No se han preguntado ustedes por qué? Porque están en el enjuague, porque siempre se han puesto de acuerdo y las cantidades que les pagan por pertenecer a ese consejo, olvídense ustedes, que el sueldo del presidente, no hombre, esos son cacahuates. Cacahuates. Entonces, en estas condiciones, esos ya están salivando, dicen, no, hombre, ¿por qué? Porque el Infonavit va a tener que subcontratar o va a tener, etcétera, etcétera. Los viejos negocios con un agravante, que los recursos de esa constructora son recursos públicos. Por lo tanto,
estaría la obligación de la Auditoría Superior de la Federación a meter a ver qué tranza por ahí, o alguna entidad así, o los ojos de muchos analistas estarían puestos sobre eso. En esas condiciones, pues, hablar con esa ligereza de se van a robar los recursos de los trabajadores, por favor. Yo no digo que sean unas blancas palomas, estos, el hombre de la jirafa enamorada, el tapete Zacatecas. No, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos la obligación de analizar las cosas para poder criticar y dónde está el truco. Lo que ha hecho Ricardo con un profesionalismo digno de admiración. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿quién va a ser el garante de ese dinero y cuando quiebre la constructora? La Secretaría de Hacienda, ni más ni menos. Porque esos recursos pertenecen a trabajadores, como solía decir el presidente Calderón, que tienen nombre y apellido. Es decir, no es así tan fácil de que pueden robar eso, igual que con las Afores. Pero luego unos dicen, ahora se van a robar los recursos del Infonavit de los trabajadores y luego van a seguir con las Afores. Dios querido, dice uno, pero ¿por qué somos tan irresponsables para hacer afirmaciones de ese tamaño? En esas condiciones, pues, ¿qué les pediría yo a todos esos buena onditas que se rasgan las vestiduras, que piensen en cosas como esta? ¿Por qué no han protestado los sindicatos? Y estamos hablando de sindicatos fuertes. ¿Por qué no han protestado? Porque muchos de esos dirigentes sindicales están en el enjuague, porque muchos de ellos viven en constructoras que han construido o conformado con esos créditos del Infonavit, hechas a troche y moche. Por eso ven ustedes 300,000 o más casas abandonadas y vandalizadas. Entonces, luego dicen, no, es que van a rentárseles casas y el 30% máximo de su sueldo es el que van a poder dedicar a la renta. Muy bien, muy bien. El salario promedio en el Infonavit ahorita es, creo, perdón, en el Seguro Social es de 17,000, pónganle 18,000 pesos. Muy bien. Sin embargo, ese es el promedio. Pero si ustedes se bajan, van a encontrar que prácticamente el 90% de esos trabajadores de los 20 y tantos, 22,650,000 registrados en el seguro, probablemente o muy probablemente ganen menos de 12,000 pesos. Menos de 12,000 pesos. El 30% de eso serían 3,600 pesos. ¿Qué renta van a poder lograr con 3,600 pesos? ¿Cuál? Pero además dicen, van a estar cerca de los centros de estudio y van a estar cerca de las entidades fabriles, ¿no? Pues entonces imagínense lo que va a costar un departamento de esos. Ahora, no pueden construir departamentos de 60, 70, 80 metros cuadrados porque se van a 6, 7 millones de pesos. Van a tener que construir las jaulitas, las cajas de zapatos a que están acostumbrados, que la gente no quiere. Por eso están abandonadas algunas y que están a 40, 50 kilómetros de la ciudad. Por eso, como dice aquel refrán, no sé de quién fue la idea, siéntate en el porche de tu casa y verás pasar a lo largo del tiempo el cadáver de tu enemigo. Así aquí. Órale, que van a robarse los dineros de los trabajadores. Órale, les digo yo, róbenselos. Órale, empiecen a robárselo, cabrones. No se detengan. Róbenselo. No, no es tan fácil. Róbense las Afores, como dicen. Órale, empiézale a robar las Afores. Es decir,
la ignorancia. Dejen ustedes de los trabajadores que tienen su cuenta individual, no su Afore, como dicen, su cuenta. Ni idea tiene él cuánto tiene, por desgracia. Es lo mismo del recurso que tienen ahí en su cuenta de vivienda, igual. Entonces, decir que se lo van, órale, róbate el dinero, bonito, órale, empieza a robar, órale, yo te ayudo, echa para acá, órale, yo te ayudo a robarnos ese dinero. No funcionan las cosas así. Pero políticamente correcto, es importante desgarrarse las vestiduras, ladrones de los recursos de los trabajadores. Ay, cabrón, dice uno. Y luego dicen, la cantidad promedio que pueden tener un trabajador son 200,000 pesos. ¿Qué? Ni idea tienen de eso, pero en fin. En esas condiciones, pues, yo les pediría que antes de señalar de una manera tan amarillista esas cosas, se informen, estudien la iniciativa y, ojo, no ha sido aprobada todavía en Cámara de Diputados. Dicen, va a socializarse esto y una sesión extraordinaria o un periodo extraordinario en enero. Pues quién sabe. De aquí a enero pueden pasar muchísimas cosas. Pero ya están acá esto. ¿Por qué no le dicen a la gente? Hay que estar atentos. A ver, trabajadores, pero ir a hablar ellos a los sindicatos, no, ellos son analistas. Ellos son personas que están en el cubículo, están acá o en el frente, no sé qué cosa, o en la marea de no sé qué color. Ellos son intelectuales, pues. ¿Cómo se van a andar ensuciando las manos en un sindicato, hablar con trabajadores que tienen las manos llenas de grasa? Oye, Ángel, pues digo, ¿somos o no somos? ¿Verdad? Entonces, hay que entender primero qué significa en este preciso tema robarse los recursos. Porque robar sabemos cuál es lo que no es mío, lo tomo, etcétera. Pero aquí en lo que se refiere a esos recursos que están en la tesorería del Infonavit, robárselos es una cosa muy delicada y sobre todo un procedimiento que debe pasar al margen de las áreas del Consejo del Infonavit, porque hay un personal altamente especializado que los señores dicen, a ver, ¿cómo que se quiere llevar usted 20,000 millones de pesos? Fírmele ahí, ¿quién autorizó? Es decir, por eso les digo, hablan, iba a decir a lo pendejo, pero no hablan a lo tarugo, pues. Y con eso confunden, con eso asustan a la gente. Los excesos verbales hoy en México generan un daño en vez de un beneficio. Generan un daño en lugar de un beneficio. Ahora bien, vamos a otro tema. Este gobierno habla de que son de los buenos y ayudan y que esto y esto y esto. Muy bien. El IEPS, como expliqué hace creo una semana y media o 2 semanas, este año del 2024 va a obtener una cantidad jamás vista en los años anteriores. A octubre, que es el último dato que dio a conocer Hacienda en el último día de noviembre, a octubre había captado 337,000 millones de pesos el IEPS. Y faltan a ese total, en ese momento, noviembre y diciembre. A cómo van las cosas, es muy probable que Hacienda capte, por motivo de IEPS de gasolinas y diésel, 360, 370,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no les importa que el precio de la gasolina esté elevado. El de la regular cuesta 24 pesos o 24.50, una cosa así.
la regular. Cuando hice las cuentas antes de empezar esto, hoy el precio promedio de gasolina regular en Texas, ¿y por qué tomo esto como ejemplo? Porque de ahí proviene la gran parte de la gasolina y diésel que importamos de los Estados Unidos. El galón de gasolina regular cuesta hoy, su precio es 2.56 centavos. Si tomamos $1 a 21 pesos, un litro de gasolina regular hoy en promedio en el estado de Texas, su precio es 14 pesos 23 centavos. En el área metropolitana del Valle de México, el promedio de la regular lo puse barato, 23.50. Eso significa 65% más cara la gasolina que lo que cuesta en el estado de Texas. Muy bien. Pero ahí les va el chiste. Este gobierno de esta señora que el ideario de la 4T y el segundo piso y vamos a seguir respetando las ideas del bulto, etcétera, etcétera. Muy bien. Ella rindió la protesta de ley públicamente en el Congreso el 1 de octubre. Muy bien. Aquí tengo, que es lo que deberíamos hacer cada viernes. Aquí están el anuncio, el acuerdo de la Secretaría de Hacienda de cada viernes, empezando, ahí les va, el 4 de octubre, que fue viernes, ahorita les digo, del 14 al 20, al 13 de diciembre, que es el viernes de la semana pasada. Aquí tengo todas. En ninguna de estas semanas, el estímulo que es dejar de cobrar el IEPS, el estímulo jamás en todas estas semanas para los 3 combustibles, el diésel y las 2 gasolinas, la regular y la de alto octanaje, le quitaron 1 centavo al IEPS. Todas están absolutamente en ceros. Y este gobierno ya lleva un poco más de 2 meses y jamás le quitó 1 centavo al monto del IEPS que para este año está determinado con una fórmula, hay que tomar la inflación promedio, etcétera, que es 6 pesos 17 centavos. Jamás le quitaron 1 centavo desde el 4 de octubre a la fecha. Por eso es pura hipocresía de la anticientífica. El delicadito, él se esconde, ¿no? Él no sabe, ya es automático, quítale, cámbiale la fecha y pum, y madres. Cero estímulo del IEPS. Y esa es la que se desgarra las vestiduras, la herencia, el ideario de la 4T, y déjenlo allá, para que duerma tranquilo acá, pero nosotros nos ajusticiamos a los automovilistas y no les bajamos 1 centavo al IEPS. Entonces dice uno, pura hipocresía, pura falsedad de este gobierno. ¿Y por qué hacen esto? Porque no tienen recursos. Porque así como tomaron de aquellas cuentas inactivas por 10 años, que fue una bicoca y no les alcanzó para nada, que fue una tomada de pelo aquello en el caso de cuentas individuales que tenían más de 10 años inactivas, aquí va a ser lo mismo. No tienen dinero, entonces están buscando, pero lo hacen a lo tarugo. Aquí está la prueba. Este es el anuncio en el diario oficial desde el día 4 de octubre hasta el día 13 de diciembre. No los engaño, aquí están todas. 0 pesos, 0 centavos, 0 pesos, 0 centavos. Ahora, si estoy mintiendo, lo más fácil sería que saliera el bolero que está ahí en Hacienda a desmentirme. Los reto a que me desmientan esto.
acuerdo que aparece en el diario oficial. Esta es la voz de Hacienda. Aquí está. Eso les pinta a ustedes la verdadera catadura de estos sinvergüenzas. Por eso cuando se pelean el hombre de la jirafa enamorada y el tapete zacatecano, pues es la marca de la casa, pues. Es la marca de la casa. La fortuna de los Monreal es inconmensurable. Las sinvergüenzadas de Adán Augusto, el actual gobernador de Tabasco lo exhibió como cómplice en el huachicoleo con un mañoso por allá. Esos son los de la 4T. Entonces, ahora, repito, si estoy mintiendo yo, a ver, descalifiquen estos documentos de Hacienda. Órale, no lo pueden hacer, pues. Esa es la diferencia entre gritar, se están robando el recurso, a investigar y mostrar el documento oficial de las cosas. Y ahí es donde a esos estridentistas, esos buenaonditas, les falla. Porque eso deberían publicitarlo e ir y todo, porque ¿quiénes de los trabajadores que dicen les van a robar sus recursos pierden el tiempo en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram o en el TikTok? Ninguno. Por eso les digo, esos excesos son el divertimento, diríamos, de los buena onditas, de los acá y esto. Ya viste lo último que salió. Oye, qué bonito está este TikTok, ya lo viste. Dame, sirve un poco más de vino, por favor. Descorcha la otra de champaña, por favor, don Arturo, otra botella. Así nos enfrentan los problemas. Bueno, quiero comentar con ustedes también algo que habla del desconocimiento de las cosas. Miren ustedes, en Sonora, el principal grano que se cultiva es el trigo. Se siembra muy poco maíz, no se siembra soya, pero básicamente el trigo. Se siembra en el Valle del Mayo, en el Valle del Yaqui, en las comunidades yaquis, que es el distrito número 18. Un poco se sembraba y algo queda ahí en la costa de Hermosillo, luego en el Valle de Mexicali. En Sinaloa se siembra algo también de trigo. Muy bien. En Sonora este año, producto de la sequía brutal que ha golpeado a Sonora, sus 3 presas están muy caídas, es poca la captación porque no ha llovido en la sierra. Pues, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente se va a autorizar agua o permiso para sembrar trigo a aquellos agricultores que posean pozo, es decir, va a ser agua extraída del subsuelo. No más que ahí hay un pequeño problema. El pago de la electricidad por la extracción, eso genera una situación ante un cultivo como el trigo, quizá de pérdida. Muy bien. Los agricultores en el Valle del Yaqui que tienen pozo prefieren utilizar esa agua que extraen normalmente en cultivos que tienen alto valor. Los tomates, jalapeños, berenjenas, calabacitas, melones, sandías, etcétera. Pero no en trigo, pues. Pero no en trigo. Bueno, pero les van a autorizar a los que tengan pozo, si desearen, sembrar trigo con agua extraída del subsuelo. Pero dicen, y a las comunidades yaquis. Y de repente salen aquí los buena onditas, una tragedia y que la madre. Bueno, las comunidades yaquis tienen ahorita aproximadamente 25,000 hectáreas de riego, aun cuando dijeron que iban a tener 60,000, no es cierto eso. Pero lo que han tenido desde hace un titipuchal de años, el distrito de riego 18, nada de que es nuevo, es viejísimo. El 95% de esa tierra está rentada. Es decir, los que van a verse favorecidos para sembrar trigo,
que ya lo han sembrado ahorita a estas alturas ya está sembrado, ¿verdad? Porque es del 15 de noviembre al 15 de diciembre es el periodo de siembra. Es decir, ya el que sembró trigo ya sembró, punto. Muy bien, van a ser agricultores lloris, vamos a decir, ajenos, blancos, de agricultores que rentan la tierra a los yaquis y estos la rentan y a emborracharse. Porque la etnia, perdonen ustedes el francés del sur que voy a utilizar, la etnia más huevona, más borracha y ahora adicta también son los yaquis. Los yaquis, aunque no les guste y les duela y lo que quieran, son una bola de borrachos, holgazanes. Y ahora muchos jóvenes se han vuelto adictos. Entonces lo fácil es rentar y que el plan de justicia y que vamos a abrir. Eso me extraña pues que algunos funcionarios del gobierno del Poncho Durazo caigan en ese juego a sabiendas de lo que va a suceder con los yaquis. Pero llegan aquí los buena onditas y aquí la justicia y se asustan con lo que ven. Entonces, ahora bien, de repente dicen es que no nos ayudaron, es la sequía y la falta de apoyo del gobierno. A ver, señores, contra la sequía no hay apoyo que valga, porque hay un vicio ahí que todos estos que hablan de esto no entienden. Las utilidades en una empresa, en este caso una empresa agrícola, son para formar un acervo de capital, de activo circulante como capital de trabajo. Pero se lo gastan pensando en que siempre va a haber agua y siempre va a haber un crédito de avío. Téngale, no hay agua. Si no hay agua, pues no vas a sembrar, no hay crédito de avío. O a sacar los ahorros o vendes o a ver cómo le haces. Pero ya las voces es que han dejado al campo. No, esa es demagogia pura. Demagogia pura, pues. Entonces, no hay que hacerles caso a eso. Y una cosa en torno al Infonavit. Dice la anticientífica, ahorros en el Infonavit están resguardados y seguros desde hace mucho tiempo. No es una cosa nueva de su gobierno. Ahí están resguardados, etiquetados para cada trabajador y empleado. O sea, eso no es nuevo. Lo nuevo es que quieren utilizarlos para un fin que no requerirá la autorización de patrones y de trabajadores. Que se van a acomodar. Mira, es que te voy a dar esto, tú acá. No han expresado voz en contrario. Ni los trabajadores, ni los grandes sindicatos, ni los líderes sindicales que tienen 40, 50 años bateándola ahí. Entonces, el gran problema en este país es que mucha gente habla de lo que desconoce. Y por último, quiero compartir aquí con ustedes algunas ideas que expresé hoy en la mañanera. A raíz de una presentación o de una intervención de Ricardo Anaya en la comisión correspondiente sobre este tema de las modificaciones a la ley del Infonavit y a la ley federal del trabajo, yo hablé hoy en la mañanera, si no la ha visto le suplico que la vea, de la bajísima calidad de las fracciones parlamentarias. Tal parece que las dirigencias de los partidos, de los 6 con registro, el 7º también escogió puro cascajo, pero ya no existe, el PRD. Tal parece que escogen a lo peorcito de su militancia o de los compadrazgos, los compromisos políticos. Muy bien. Esto no es nuevo, pero hoy ha llegado a un punto crítico. ¿Por qué? Porque la gravedad y complejidad de los problemas obliga a contar con legisladores no solo experimentados, sino informados, estudiosos de esos temas para poder opinar y refutar las babosadas de los morenistas, los petistas y los verdes,
pero con autoridad. Y esto empezó por una serie de tonterías que expresó, lo que algunos priistas llaman, es que es un priista, un político experimentado, Rubén Moreira. Pues yo no sé si sea experimentado o no, ¿verdad? Lo que sí sé es que en materia económico-financiera, con todo respeto para el diputado Moreira, es un burro en reversa. No tiene la menor idea de lo que expresa, repito, en materia económico-financiera. Y para desgracia y exhibición de sus limitaciones, los grandes problemas hoy en este país tienen que ver con la economía y con las finanzas públicas. Ahora, yo mencioné ahí a Ricardo Anaya como el ejemplo a seguir en materia de un legislador informado, estudioso y con una facilidad para articular una propuesta. Incluí también a quien ayer era senador y hoy es diputado, el diputado federal hoy, Julián Rementería, y reconocí hace rato mi falta al no haber incluido a la senadora Claudia Anaya. De ahí en fuera, para llorar. Y mencioné también el caso del licenciado Beltrones. El licenciado Beltrones es economista de formación, pero no ha ejercido. Se ha dedicado a la política, vamos a decir, 40 y tantos años, y es una persona hábil que conoce la política mexicana, buen operador político y que goza del respeto prácticamente de la clase política. Una persona que no estuvo de acuerdo con este juicio, porque dice que yo hice tabula rasa con las fracciones parlamentarias de todos los partidos, me dice, no, Manlio ya va de salida, es un cartucho quemado, porque alguna persona que creo que trabaja en el Senado tomó lo que dijo esta persona. No voy a decir quién es, no tiene caso, ¿verdad? Pero resulta curioso que a Manlio lo trataron de mala manera, y el argumento que me dieron, además le pusieron una paliza en Sonora. No voy a entrar en esa discusión, pero el hecho es que él, entre lo que marca la Constitución, un senador de primera minoría, ahí está en la Cámara de Senadores, pero además el hecho de que le hayan dado una paliza, etcétera, etcétera, no le quita sus conocimientos, su experiencia política. Y hoy, Manlio, fuera del PRI, porque está como independiente, porque lo expulsaron de mala manera, goza de más respeto entre el resto de los senadores que algunos integrantes de la bancada del PRI. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero puras mediocridades, puras nulidades, y si me voy a diputados, frente a Julián Rementería, es lo mismo. Los partidos han llegado a aislarse de sus militancias, a aislarse de los militantes, perdón, y se han convertido en grupúsculos que ponen al amigo, al compadre, al de acá, con el compromiso por acá, al recomendado, pero no hay una actividad política que tenga por objeto preparar a cuadros militantes, prepararlos para tenerlos como prospectos para candidatos en la siguiente elección. No existe eso. Por eso al final van metiendo a fulano y fulano. Y el año pasado, los dos partidos de oposición, porque el PRD, bueno, pues es un grupito ahí que, como dice Juan Ignacio Zavala, todos cabían en un elevador, y yo agrego de los chicos esos elevadores. Pero el PAN y el PRI, cuando llegaron aquellas hordas del Frente Cívico Nacional, esta va a ser una elección de la ciudadanía y va a doblar a los partidos y eso.
y el PAN y el PRI cometieron el gravísimo error de creer que eso era cierto y sucumbieron ante estos grupúsculos sin representación alguna y mucho menos sin verdadera presencia política. Y cuando hacen la designación de la peor opción, ¿qué hacen las dirigencias del PRI y del PAN? Se concentran en el Senado y diputados para poner ahí a su gente y todo. Porque sabían que con esa persona no iban a ganar la elección, ni les interesaba ganarla. ¿Por qué? Porque si había durante la campaña una persona que se expresaba de manera grosera de los dos dirigentes, de Alejandro Moreno y de Marco Cortés, era la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Qué hicieron aquellos? Órale, pues está bien, miéntanos la madre, di lo que quieras de nosotros. Y hoy, en las prerrogativas para el año próximo, el PRI va a recibir casi 900 millones de pesos, 875, una cosa así, y el PAN 1,200 y pico de millones de pesos. Y la ingeniera pues regresó a su empresita por allá y todo. Es decir, ¿quién salió perdiendo? Ella. ¿Quiénes salieron ganando? Los dirigentes del PRI y del PAN. Bueno, ya Marco Cortés ya no es dirigente, ahora es un señor de apellido Romero, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, las bancadas representan lo peor de la militancia, los arribistas. Bueno, hay una persona que incluso se molestó porque lo dije, que era senador y ahora es diputado. Mario Zamora, una persona a la quien aprecio y respeto, pero cuando fue de los que apoyaron la decisión del PRI para sacar a Manlio, de la bancada, dio un argumento sorprendente en una persona como él. Mario es una persona instruida, educada, tiene una maestría en la London School of Economics. O sea, es una persona que conoce y dijo una frase que la llevará durante toda su vida. Apoyé a Alito porque fue el único que no dio las nalgas. Textual. No, pues ante la profundidad casi anal de este argumento, pues no hay algo que añadir. Pero cuando uno analiza caso por caso, la verdad dice uno, pero ¿y este? Bueno, pues así están las cosas en los partidos y mientras no modifiquen al menos los dos de la oposición y empiecen a preparar desde hoy cursos específicos después de una selección minuciosa, rigurosa, que eso lo podía haber empezado ya la Fundación Colosio, siglo XXI. No se sabe si alguien abre la puerta ahí. De tal manera que en la elección intermedia del 27, el PRI y el PAN tengan cada uno 150, 200 prospectos como candidatos a diputados locales, a diputados federales, porque no habrá cambio en el Senado. Pero no, Ángel, eso es una batalla, hombre, y cuesta dinero. Pues si te lo están dando, bueno, pero es para otras cosas, ¿no? La publicidad y acá y aparece uno, etc. De tal manera, pues, que el 27, si las cosas siguen como van, agarren piedras, señores. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 16 de diciembre del año 2024, la parte editorial.